Buenas Buenas tardes, tardes. Valentín. Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio ahí a la sesión de clase. Esta semana vamos a ver lo que corresponde al tema el proceso tecnológico, ¿no? Esto está ligado al proyecto a un proyecto de producción. En este caso, habíamos pensado en hacer un tornillo de banco, ¿no? Entonces, generalmente la tecnología nos sirve para resolver problemas, ¿no? Y se resuelven problemas mediante la fabricación de objetos, productos o servicios, ¿no? Que nos ayudan a desarrollar ideas que van a ser de beneficio a las necesidades y demandas que hay en el mercado, ¿no? Las fases del proceso tecnológico, o sea, estos son los pasos que debemos seguir para desarrollar un proyecto productivo. En este caso, hemos visto que es conveniente desarrollar el tornillo de banco, ¿no? Entonces, a partir de esta clase vamos a ir desarrollando con referencia a este tema, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿cuál es la necesidad o el problema que se presenta, ¿no? Entonces, paso número 2, ¿qué idea tenemos respecto a resolver este problema? Paso número 3, desarrollar las ideas respecto al problema. En este caso, por ejemplo, si yo quiero poner mi taller, ¿no? Entonces necesito tener un banco de ajuste, ¿no? Porque en todo taller debe haber un banco de ajuste. Y la parte importante del banco de ajuste es el tornillo de banco, ¿no? Que nos sirve para sujetar cualquier elemento o pieza, ¿no? Que queramos hacer un proceso productivo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la necesidad o problema, tenemos la idea y el desarrollo de la idea, el paso número 3, ¿no? Por ejemplo, podría ser también, quiero fabricar puertas, ventanas, ¿no? Entonces, esa es una necesidad o un problema. Y las ideas con respecto a este problema podría ser qué tipo de puerta necesitan, ¿no? Qué modelo, de qué materiales. Entonces, ahí voy formulando la idea y luego voy desarrollando esa idea de ese proyecto que quiero desarrollar. Como paso número 4 viene la construcción, luego viene la prueba o verificación, vemos si funciona o no funciona, ¿no? Si no funciona, hacemos un rediseño y si funciona, hacemos la presentación y la comercialización del producto, ¿no? Entonces, esas son las fases que debemos seguir para desarrollar un proyecto productivo, ¿no? Puede ser de fabricación de un producto o prestar un servicio. Entonces, acá, desarrollando cada una de las fases, tenemos, uno, la necesidad, que consiste en identificar qué necesidad o problema queremos resolver y las condiciones o requisitos que debemos cumplir, ¿no? Y esto generalmente se hace con una búsqueda de información respecto al problema, ¿no? Segundo punto, la idea. Entonces busco una serie de soluciones que otros han dado al problema para poder formular yo mi propia idea, ¿no? Luego desarrollo la idea, entonces hago una elección de la idea que voy a desarrollar. Paso número 1, hacemos el boceto individual, ¿no? Hacemos un boceto grupal, si estoy trabajando en equipo. Luego hacemos el diseño. En el diseño viene lo que son los planos de las vistas y los planos de despiece del proyecto. Luego hago la planificación. Y en la planificación viene hacer la hoja de procesos, o sea, todos los pasos que voy a seguir para fabricar esa idea de producto y el presupuesto, ¿no? Por la hoja de costos. Paso número 4 viene la construcción, que es la construcción según lo planeado. Luego, paso número 5, prueba o verificación, que consiste en comprobar
en el funcionamiento del producto creado. Si funciona, ¿no? Pasa a la presentación y a la comercialización, y si no funciona, hago el rediseño, ¿no? Buscando qué problemas se han presentado y hago el rediseño. Luego elaboro un informe o una memoria final del producto y por último hacemos la presentación del producto, que es la presentación ya al mercado, ¿no? O a quien nos está solicitando el desarrollo de ese producto. Entonces, esas son las fases que se siguen para desarrollar un proyecto productivo o de servicio. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir para desarrollar en este caso, el proyecto, que va a ser la fabricación o la construcción de un tornillo de banco, ¿no? Entonces, para comprender generalmente el desarrollo del proceso tecnológico y la relación con lo que vamos a trabajar, vamos a analizar un proyecto siguiendo los pasos de todos los procesos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, uno, planteamiento de la necesidad-problema, ¿no? Acá, bueno, se ha tomado un ejemplo casero, ¿no? Donde dice que un gorrión molinero construye su nido en nuestro jardín. El primer año lo hizo dentro de un agujero donde guardamos la manguera y cuando empezamos a regar lo abandonó. El segundo lo construyó dentro de una grieta en la pared, pero luego el gato del vecino lo destruyó. ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? ¿No? Entonces tenemos un problema que es el gorrión, ¿no? En este caso necesita un nido y vamos a construirlo nosotros mismos, ¿no? Entonces ya hicimos la identificación del problema y lo que hago es buscar la información. Una vez que se detecta el problema, se profundiza, ¿no? Y tendremos que conocer las características que voy a necesitar, pues, como en este caso es un ejemplo del gorrión. Buscamos el tamaño del gorrión, sus hábitos, su alimentación, su reproducción, y porque es lo mismo un gorrión que en una cigüeña, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros es un tornillo de banco. Entonces, el tornillo de banco, necesitamos saber cuál es la abertura de las mordazas máxima, ¿no? Para poder sujetar un elemento en el cual quiero trabajar. Hay aberturas de mordaza de 5 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, ¿no? Entonces, y eso está en función, ¿no? Al diseño que nosotros realicemos de ese problema, ¿no? Entonces, se busca toda la información respecto al problema, ¿no? Y ahora intentaremos buscar, ¿no? La información y dar solución al problema. Para ello podemos consultar libros, catálogos en internet, preguntar a personas, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Cuáles son las ideas que tienen sobre un tornillo de banco, ¿no? Entonces se hace una investigación, ¿no? Luego de esa búsqueda se encuentran diferentes tipos. En este caso, si nosotros es el tornillo de banco, encontramos diferentes tipos. Hay tornillos de banco que son de aluminio, hay tornillos de banco que son de fierro fundido, hay tornillos de banco que son para carpintería y hay tornillos de banco que son para metal mecánica, ¿no? Entonces, generalmente si va a ser un tornillo de banco de fierro fundido, entonces las quijadas van a ser fundidas y luego que son fundidas tenemos que mecanizarlas, ¿no? En el caso del proyecto que vamos a desarrollar nosotros, las quijadas van a ser de plancha, de platina, ¿no? Las cuales van a ir soldadas, ¿no? Entonces ahí hay varias ideas, ¿no? De cómo desarrollar ese producto. Y generalmente lo que hacemos es buscar la mejor, ¿no? Idea según la necesidad que nosotros tenemos para resolver ese problema, ¿no? Y para ello podemos modificar lo que hemos visto, y podemos hacer las adaptaciones necesarias, ¿no? O mezclar varias soluciones, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades para dar solución a ese problema, ¿no? Luego viene el desarrollo de la idea. Cuando hacemos el desarrollo de la idea viene el diseño. Con toda la información anterior hay que comenzar a diseñar y debemos procurar que los dibujos, ¿no? O los planos sean claros y expresivos para comunicar claramente la idea que estamos desarrollando, ¿no?
Entonces, para eso se realizan generalmente los bocetos, ¿no? Los croquis, ¿no? Las pistas y los despieces del proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Y luego vemos cuál es el mejor diseño que queremos desarrollar. Una vez que hacemos la elección, buscamos qué aspectos debemos considerar para elegir el diseño final, como pueden ser el aspecto, la sencillez, el costo, el tipo de material que vamos a utilizar, ¿no? Los tipos de maquinaria, equipos que voy a utilizar para realizar este proyecto, si están a mi alcance. Entonces, todo eso tiene que ver en la parte que yo ahí hago para desarrollar ese proyecto. Entonces, luego tenemos que decidir, ¿no? Y permitiremos que si lo hacemos un trabajo en grupo, que todos los miembros del grupo expresen su opinión, respetar las opiniones que no sean como la nuestra y adoptar la decisión que decida, en este caso es un grupo de trabajo o si es personal, ¿no? Aunque no esté esta en función al costo, ¿no? Porque hay proyectos que pueden ser demasiado costosos, ¿no? Pero tenemos un producto de mejor calidad, ¿no? A la hora de realizar el boceto, un boceto generalmente es un dibujo a mano alzada, donde se especifica las características del producto que voy a desarrollar, ¿no? Entonces ahí ya especificamos cómo va a ser nuestro proyecto y cómo van a ser cada una de las piezas que lo componen y cómo vamos a ensamblarlas o a unirlas, ¿no? Luego vienen los planos de vistas y despiece, ¿no? Y aquí tenemos todas las piezas en este caso el ejemplo que se ha hecho una casa o un nido para este gorrión, ¿no? Luego viene los elementos de un plano de dibujo, donde viene el producto en perspectiva, en conjunto. Luego viene las vistas de planta, alzado y de perfil, ¿no? Los detalles de las piezas y uniones y los despieces, ¿no? Antes de comenzar a construir debemos tener en claro siempre qué piezas se necesitan primero, cuáles se pueden ir haciendo al mismo tiempo, con qué materiales lo vamos a hacer, con qué herramientas, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Generalmente esto se especifica en la hoja de procesos, ¿no? Para eso es la hoja de procesos, ¿no? O también se puede hacer un diagrama de flujo de operaciones, ¿no? Que lo hemos visto en una de las clases desarrolladas. Luego que tengo la hoja de procesos, ¿no? Ahí vemos los recursos. Por ejemplo, para hacer una pieza frontal del nido, ¿no? En este caso están utilizando un tablero, ¿no? Aglomerado de 20 por 20. ¿Y qué herramientas van a utilizar? Regla, escuadra, compás, sierra, cocina, lijas, ¿no? El proceso de construcción, que va en la hoja de procesos, se especifica. Luego viene el presupuesto de fabricación, que sirve para calcular el costo del producto, ¿no? En este caso, si es el tornillo de banco, queremos saber cuánto nos sale costando ese tornillo de banco, ¿no? Y así podemos decidir si resulta rentable su construcción o no es rentable, ¿no? En el presupuesto deben aparecer todos los materiales que generalmente sean o se están utilizando, ¿no? Esto lo vimos en una clase de técnica de producción. Hay una clase de costos que la semana pasada era para reforzar esa clase que desarrollamos en técnica de producción 1 respecto a costos, ¿no? Y luego viene la fase de construcción del producto, ¿no? En esta fase empezamos a construir y podemos tomar fotografías generalmente para que sean evidencias de que estamos desarrollando el proyecto, ¿no? Generalmente se pueden tomar algunas ideas como empezar por las partes de mayor tamaño que luego sirven de soporte a las demás. Una vez que se tiene el armazón, ir añadiendo las partes secundarias y los detalles, ¿no? Siempre ahorrando el material, ensamblando correctamente las piezas, ¿no? Y utilizar las herramientas más adecuadas. Cuando se trabaja en grupo, generalmente buscamos organizar el trabajo de manera que todos los integrantes del grupo trabajen, ¿no? Y que no todos estén haciendo la misma tarea, ¿no?
La responsabilidad, hay que ser responsables con los materiales y las herramientas que estamos utilizando, ¿no? Y siempre dejar la zona de trabajo limpia y recoger las herramientas e instrumentos cuando se termina el trabajo, ¿no? Son condiciones básicas, ¿no? Luego viene la parte que es importante también, la evaluación. En este momento se trata de analizar de manera crítica el resultado obtenido. Luego viene analizar y escribir la apariencia, como si ha quedado bonito, en este caso, si es atractivo al consumidor el producto, su funcionamiento cumple con los requisitos iniciales y si es sencillo su forma de utilizar, ¿no? Los materiales, qué tipo de materiales se están utilizando, si son los más baratos, son los más sencillos para trabajar, y la durabilidad, si se estropea con facilidad, ¿no? Y qué tiempo de vida útil más o menos tiene ese producto. Luego viene la última parte, que es el informe o la memoria del proyecto, ¿no? Entonces, en el informe generalmente van todos los documentos elaborados a lo largo del proceso, ¿no? Y se hace un informe de la construcción del producto, ¿no? Generalmente el informe consta de una portada con el título del proyecto y el nombre de quien ha desarrollado el proyecto, ¿no? Una tabla de contenidos, el cuerpo del informe, ¿no? Donde se hace una introducción, que generalmente es la propuesta de trabajo, y debe poner ¿no? ¿Por qué se va a hacer ese producto, ¿no? Luego vienen las condiciones del trabajo, debes poner qué condiciones deben cumplir tu trabajo, ¿no? Luego viene la búsqueda de información, siempre haces un resumen detallado de acuerdo a la información que han podido recopilar del proyecto que estás desarrollando. El diseño generalmente que consta de hacer los dibujos, ¿no? De la construcción que se ha realizado, que son generalmente el boceto, las vistas y el despiece, ¿no? Se hace una planificación, viene la hoja de procesos, donde se colocan los recursos y procesos de construcción. Luego viene la hoja de presupuestos y viene la construcción del producto, ¿no? Se desarrolla fase por fase, las operaciones que se han desarrollado, ¿no? Luego se hace una evaluación para comprobar si el producto ha quedado correctamente y si no ha quedado, vemos qué problemas se han presentado y hacemos un rediseño del producto para cambiar alguna cosa que puede hacer que quede mejor el proyecto. Y por último, las conclusiones. En las conclusiones cuenta con todo lo que quieres saber sobre el trabajo, si te ha parecido fácil o difícil, si te gusta cómo te ha quedado y qué tal has trabajado con tus compañeros o si lo has trabajado solo, ¿no? Y lo más importante, qué es lo que se ha aprendido, ¿no? Esta es una forma resumida y detallada. Generalmente, estos pasos se siguen cuando ustedes quieren titularse, ¿no? Generalmente los alumnos de mecánica se titulan mediante el desarrollo de un proyecto productivo, ¿no? Como puede ser un tornillo de banco, puede ser una dobladora, una roladora, ¿no? Puede ser un tren cinemático donde se hacen los piñones, ¿no? O los engranajes. Entonces, cualquier producto que pueda trabajarse en el taller de mecánica, ¿no? O, por ejemplo, una puerta corrediza, una puerta plegable, ¿no? Una puerta con mando automatizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, son proyectos que generalmente se desarrollan para su examen de titulación, ¿no? Es por eso que es importante siempre desarrollar un proyecto. En esta parte del curso, generalmente hacemos un proyecto que no sea muy caro, pero que siga todos los pasos que luego van a necesitar para desarrollar su proyecto para su titulación, ¿no? Esto es en forma resumida el desarrollo de este tema de día, que era el de el proceso tecnológico para desarrollar proyectos productivos, ¿no? Y estos son generalmente pasos que se siguen
para desarrollar cualquier proyecto que se quiera presentar, por ejemplo, en la feria de ciencias y tecnología, en las ferias tecnológicas, generalmente se utiliza mucho esto para hacer el informe del proyecto que se está presentando. ¿No? No sé, ¿alguna pregunta, Valentín? No, profesor, está claro todo. Ok. Con respecto al proyecto que vamos a desarrollar, que es el torneo de banco, ¿no? Más o menos. Sí, Ahí profesor. tenemos desarrollo del proyecto, fase 1, Quijada móvil, ¿no? Dice, lo primero que se obtiene es una plancha de trabajo que debe tener las siguientes medidas, como se puede apreciar en la figura adjunta. Ojo, las medidas que se quieren pueden ser de 130 por 85 milímetros, ¿no? Y se le da un adicional de 3 milímetros a cada lado, que generalmente se utiliza para hacer el limado y no queden rebabas o astillos, ¿no? Entonces, esta es la plancha de 3/8 para el proceso, ¿no? Y ahí tenemos generalmente lo que es el despiece del proyecto, ¿no? Tenemos la plancha ¿no? Tenemos para la quijada, ¿no? Para la quijada móvil, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el plano. Para la quijada fija, tenemos también el plano. Y va especificando cada uno de los pasos, ¿no? Esto les voy a adjuntar ahí en el aula virtual o por el WhatsApp para que ustedes vayan desarrollando los planos, ¿no? Tanto el boceto como el despiece, ¿no? Ya, profesor. Ahí están los planos. Lo voy a juntar. Son las partes de lo que es la estructura del tornillo. El tornillo de banco, ¿no? Este es el tornillo de banco que empezamos a desarrollar, ¿no? Ahí en la parte aplicativa de la sesión de clase de hoy día y he puesto una hojita donde deben responder cada una de las interrogantes que se están planteando ahí, que está en función al proyecto que se va a desarrollar, ¿no? ¿No? Esto lo voy a juntar para que lo tengan y vayan haciendo o desarrollando el plano, ¿no? Entonces, a partir de esta semana hay que ir desarrollando cada semana, en este caso, por ejemplo, la idea que es el tornillo de banco, hacer la fundamentación del tornillo de banco, luego hacer los planos, el boceto, el plano en vistas y de despiece, ¿no? Luego vamos a hacer la hoja de procesos, ¿no? El presupuesto y luego hacemos ya la redacción del informe final del proyecto. Con eso terminamos el curso que debe ser a la última semana de clase, ¿no? Ya, profesor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Correcto. Bien, Valentín. Estoy adjuntando toda la información. Ya. Y la otra semana, el miércoles, voy a ir a los talleres para ver cómo coordinamos. Ya, ¿Ok? profesor. Ya lo esperamos entonces. Ya. Gracias, Valentín. Nos estamos viendo la próxima. Ya. Mañana tenemos clase, ¿no? Hasta luego, gracias. Ya, hasta luego.